Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo y Gibran Ramírez vamos a debatir sobre la posición de México en el índice de Estado de Derecho del World Justice Project, en específico el rubro que mide la ausencia de corrupción en el gobierno. Después va a estar con nosotros Ricardo Bucio, presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía, para platicar de la reforma a la ley del impuesto sobre la renta que busca limitar las deducciones de donativos. ¿Qué impacto tendrá esto en las organizaciones de la sociedad civil? Y para finalizar, con Bernardo Barranco, especialista en religión, voy a hablar de los miles de casos de abuso sexual en contra de menores por parte del clero en México. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. El índice de Estado de Derecho que realiza la organización World Justice Project califica a 139 países en diversos rubros como límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, orden y seguridad, justicia civil y justicia penal, entre otros. En 2021, este organismo coloca a México en el lugar, fíjese usted, 135 de 139 países en el rubro específico de ausencia de corrupción en el gobierno. Esto incluye sobornos, influencias inapropiadas y apropiación indebida de fondos públicos. En los últimos años, México ha quedado de la siguiente manera. 2015, estamos hablando del sexenio del presidente Peña Nieto. Estábamos en este rubro en el lugar 88 de 102. 2016, bajamos a 99 de 113. 2017, 2018, 102 de 113. En 2019, ya el primer año del presidente López Obrador, bajamos al 117 de 126. En el 2020, en el 121 de 128. Y como le dije, en el 2021, 135 de 139. O sea, sí estamos realmente hasta abajo de la tabla. Para debatir este tema, le doy la bienvenida a nuestra mesa de los martes. Quienes finalmente tengo a todos en el estudio son la primera mesa después de la pandemia que están todos en el estudio. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! De verdad que sí lo digo, de verdad, no es choro. ¡Qué alegría! Carlos, Paula, Gibran, qué buena onda que están aquí con nosotros. Ay, yo estoy muy contento también. Sí, y sanos, hay que decirlo, ¿no? Carlos, ¿por dónde empezamos? Pues mira, Leo, igual a mí me gustaría empezar diciendo, ahorita que le estabas leyendo los distintos rankings que ha tenido México y esa caída, digamos, que se hace más pronunciada a partir del cambio de gobierno, pero que ya venía cayendo desde antes. ¿No? Es correcto. A mí me parece sobre todo muy importante decir que en estos temas de Estado de Derecho es muy fácil caer y muy difícil subir. Hay incluso esta anécdota que es como mitad en broma, mitad en serio, cuando le preguntaban a Gordon Brown, sí, el primer ministro inglés, le decían, oiga, es que lo que es admirable de los ingleses es el Estado de Derecho, ¿no? ¿Cómo le hicieron? Y Gordon Brown decía, sí, el Estado de Derecho. Los primeros 500 años son los más difíciles, ¿no? Y creo que hay mucho de eso. O sea, en cierto sentido, para poder realmente tener instituciones que funcionen, para poder realmente leyes que no sean nada más letra muerta o que no valgan más que el papel en el que están escritas, realmente es parte de un proceso, digamos, civilizatorio, ¿no? Con esto quiero decir, es un proceso de larga data. Sí. ¿No? Bueno, esperemos que no sean 500. Bueno, esperemos, exacto. Pero lo que sí me parece notable, digamos, de esta saga de informes es qué rápido sí se puede deteriorar. Y en particular esta última entrega del reporte del World Justice Project, lo que me llama mucho la atención sobre todo es el impacto de la pandemia en la procuración de justicia, en la transparencia, o sea, en una serie, digamos, de servicios, de alguna manera, que presta el Estado. Y esto, sobre todo, quiero decirlo, a nivel estatal, ¿no? Sí, sí, sí. Porque está desagregado a nivel estatal. Está muy bueno el programa, pues, el desagregado, el reporte. Dos cosas que estatal, vemos. sí. Uno es qué duro el impacto de la pandemia
en cuanto a los servicios que presta el Estado a nivel local. Y dos, qué interesante la distribución entre los distintos estados. De pronto ahí Coahuila y Yucatán despuntan muy bien. Otros estados, sobre todo al sur, muy mal. Hecho en falta en el informe, la verdad, una explicación sobre esas diferencias. Creo que están muy bien descritas, muy bien registradas, retratadas, pero no necesariamente nos vamos del informe sabiendo qué es lo que explica, digamos ya en términos más generales, esas diferencias entre los índices. Ahora, estás hablando del índice en general de Estado de Derecho. Sí. Aquí lo que quisimos resaltar, porque pues, es la parte central de este gobierno, ¿no? Es la bandera de este gobierno, es el tema del combate a la corrupción. Paula, ahí pues una caída brutal, ¿no? Sí, yo coincido con Carlos, primero en que pues sí es una caída brutal, pero es una caída que ahí va, ¿no? O sea, no la inauguraron en 2018, es una cosa que ha seguido avanzando. A mí en esta parte como que me hace falta la evaluación justo a nivel federal. O sea, este es como el agregado, el promedio de todas las entidades federativas. Y ahí, digo, me parece muy rico, especialmente porque aquí tendemos a ser chilangocéntricos y tendemos a ver todo en la visión muy nacional. Y ahí, pues, vale la pena como analizar justo cuáles son las entidades federativas que ha estado gobernando Morena y dónde han caído. Yo me clavé, evidentemente, en Ciudad de México, me clavé en Puebla. Puebla ha ido a muy mal. O sea, creo que ahí es donde se evidencia. ¿Estás hablando en el tema de ausencia de corrupción o de Estado de Derecho? De ausencia de corrupción. Okay. O sea, del particular rubro de ausencia de la corrupción le ha ido mal a Puebla. Sí. ¿Veracruz sí. lo viste? Morelos también fatal. Sí. Sí revisé Veracruz y son de los estados en los que más han bajado los índices. Ok. La otra cosa que me llama la atención y en la que podemos decir que pues el promedio nacional es bajísimo es, o sea, si de 0 a 1, nadie llega ni siquiera a la mitad. No. Nadie rankea ni siquiera .5. Sí. O sea, todo mundo se queda atrás y muy atrás. No, bueno, pues para estar en el lugar 135, 139, pues es que todo está realmente muy mal, ¿no? Por más que algunos estén mejorcito, ¿no? Pero en ese caso también coincido con Carlos. Yo echo mucho en falta que me digan por qué. O sea, quiero que me digan qué son las cosas a partir de las cuales estamos viendo que esto te pidieron un soborno, te pidieron, o sea, creo que, por ejemplo, esto es mucho más rico leerlo con los datos que tiene el INEGI, ¿no? Que ellos mismos dicen que los utilizan como fuentes terciarias. Sí. Pero es decir, te solicitaron un soborno, se te atoró un trámite. O sea, creo que todas esas cosas, cuando uno lee el reporte, como que hace falta verlas y decir, bueno, sí, estamos pésimo, pero ¿dónde están los puntos en específico en los que estamos pésimos? Si es una cosa de atención al público, si es una cosa de poca claridad en los trámites, si es una cosa de sobornos de alto nivel. O sea, creo que ahí como que hace falta tejer más para saber de dónde salimos tan mal. Gibran, ¿cómo ves? Yo quiero dar un rodeo. A ver, venga. Esta pandemia ha incrementado la incidencia de la depresión. Y creo que eso ha bajado la calidad de los trabajos que hace todo mundo. El Latinobarómetro, por ejemplo, está redactado este año con las patas, sin acentos, con una pésima sintaxis, con cero poder explicativo. Pero los datos no son malos. Con metáforas exotizantes como lo de Macondo. Sí. Y este trabajo está también muy chafa. Digo, nosotros tuvimos métodos cuantitativos y cualitativos en la licenciatura, entonces creo que lo podemos ver con algún detalle y que se puede decir con responsabilidad que es un trabajo ideológico, con un punto de vista imperialista y que es propagandístico, no muestra la realidad. Hay una distancia con el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, que es quizá el más prestigiado para hablar de corrupción. Ahí hemos mejorado durante el gobierno del presidente López Obrador. Aquí hemos empeorado, pero eso tiene una causa. La primera es que se incluyen nuevos países, lo que no hace comparable a un año con el otro. Este año, por ejemplo, incluyeron Luxemburgo, Malta, Eslovaquia, Irlanda, y entonces
Pero también lo puedes ver por región, perdón, Gibran. Sí. Si lo ves, América Latina ha estado presente ya completo muchos años. Sí. Y le va mal a México. Le va mal a solamente México Venezuela y Nicaragua quedan peor que México. Y te quiero decir por qué, y ahí va por qué pienso que es un trabajo con un punto de vista imperialista. Se mide la corrupción de abajo, los sobornos, las influencias y quizá de nivel medio, el desvío de fondos públicos. Sí. Si midieras el lavado de dinero, Estados Unidos saldría mal, Luxemburgo saldría mal, Malta saldría mal, porque lo que se roban en nuestros países van a lavarlo allá. ¿Por qué en el juicio del Chapo Guzmán el único punto que no se trató fue dónde estaban sus presuntos 12,000 millones de dólares acreditados en las cuentas de Estados Unidos? Pues porque en una de esas están guardados en bancos gringos. Esa corrupción, la más grande, es la que más daño hace al mundo. Estas mediciones son las que te hacen creer que la corrupción se va a acabar si dejas de darle soborno al policía de tránsito y que es un asunto de pura cultura política del pueblo, cuando lo que daña a las grandes mayorías es eso que esto no mide. Además hay otra cosa. ¿Estarás de acuerdo, Gibran, que a la gente lo que más le agravia son esos sobornos que tiene que dar las personas en su entorno? O sea, les vale el lavado de dinero del abogado de Peña Nieto. A ellos lo que les importa es que pues le tienen que dar al poli, le tienen que dar al funcionario público. Y quiero mencionar sí. otro punto de la mala calidad del estudio, en lo que sale mejor puntuado México. Sí. Este México de la mortandad, dice Fernando Escalante, es en derechos fundamentales y en gobierno abierto. Yo le puedo festejar muchas cosas al gobierno de la Cuarta Transformación, pero lo de ser un gobierno abierto, yo incluso estoy a favor de que se cierre en algunas cosas, no diría que en eso hemos mejorado. Se trata de un trabajo malón, ideológico, con falta de claridad de fuentes y que yo creo que puede sobreestimar al Círculo Rojo a partir de las entrevistas con periodistas que dicen que sistematizan. La verdad es que ese estudio no sirve para darnos cuenta de cómo ha cambiado el México en el que vivimos. Creo que hay muchos otros, creo que es muy mala ciencia social y creo que quizá la explicación más allá de la explicación macro de lo que ha sucedido con la pandemia, yo creo que sí ha afectado los trabajos de investigación, la minucia, el acceso a fuentes, todo lo que se necesita para hacer buena ciencia social. Ahora, al margen, no quisiera yo meterme en una discusión metodológica porque se va a morir de aburrición aquí el público, la verdad. Pero creo que el tema central es ¿no? De cómo medir la corrupción y en ese sentido después evaluar a un gobierno si efectivamente ha cumplido, porque a mí, yo siempre lo he dicho, una de las cosas que me gusta del gobierno de López Obrador es su agenda de combate a la corrupción, pero espero que la logre. Bueno, tampoco soy ingenuo de pensar que en un sexenio se va a lograr los tantos cientos de años que llevamos en este tema, desgraciadamente, la corrupción, ¿no? Sí, yo creo que en efecto, o sea, la corrupción, digamos, por su propia naturaleza es un fenómeno difícil de medir. Totalmente, así es. Pero bueno, para no entrar en discusiones metodológicas, yo creo que algo, digamos, donde sí uno puede ver diferencia en su vida cotidiana es en el hecho de porque sabemos que la corrupción es un problema público, pero en muchas ocasiones termina convirtiéndose en una suerte como de solución privada. Totalmente. Y puede ser una solución privada para el señor que tiene un puestito de tacos, digamos, en la banqueta, o para el inversionista que quiere saltarse un trámite. O sea, ahí es ese hecho de ser un problema público, pero una solución privada, hermana a las corrupciones que pueden ser muy distintas, que pueden ser a nivel de calle, casi que de unas monedas, o de transferencias de millones de dólares. Sí, o sea, en la medida en que los actores públicos o privados, para el caso, recurren a ella como una forma de aceitar un proceso o una interacción con la autoridad, pues sí tenemos un problema, porque nos parece casi que las cosas están organizadas para que esto ocurra de esa manera. La corrupción empieza en el trámite, vamos a ponerlo así. Sí. ¿No? En cualquier relación de intermediación. Pero hay que o sea, si tú pones un trámite absurdo donde te piden hasta qué sé yo, tus calificaciones de segundo de secundaria, puta, ¿dónde las dejé? De acuerdo, Leo, pero también hay que tener muchísimo cuidado en no saltar entonces a la conclusión de que la mejor manera de combatir la corrupción es simplemente desregular.
No, yo sí estoy de acuerdo con eso. yo creo que allá hay un salto lógico que yo no estoy seguro que sea, digamos, en los congruente países con la donde hay experiencia. menos regulaciones hay menos corrupción por definición, porque hay menos posibilidad de hacer tranzas. No, porque por ejemplo en Estados Unidos no está básicamente regulada la cantidad de dinero que entra en una campaña electoral. Sí. Entonces tú puedes decir, pues es legal, no es corrupto. No, Está yo bien, creo que hay prácticas de defines la institucionalización de la Pero corrupción. es transparente. No Esa es la importa, diferencia. sigue Pero hay siendo algo- corrupción. Ah, bueno, entonces ya estás, a ver, No, hay algo- ya estás jalando mucho la No, hebra de que no. lo legal también es corrupto. Digo la palabra. a ver, No. perdón. Sí, venga. Hay cosas que se podrían medir en Estados Unidos también, como todas las trampas fiscales que se hacen. Y lo cosas- miden. Y El eso New no York está en Times, cada mes el New York Claro. Times saca una gran Eso- historia de cómo le dan los ricos la vuelta a Ajá, los... está ¿Es eso legal? Es legal, es elusión fiscal. Pero hay también evasión que es ilegal. Eso sí es corrupción. Si consideráramos eso y los montos, claramente tendríamos un resultado muy distinto. La desregulación lo único que hace es ocultarte esos hechos de corrupción a la medición. Pero entonces, a ver, Entonces hay menos corrupción porque definimos que hay menos puntos donde puede déjenme haber cambiar. corrupción. Entonces hay que regular más. No No, necesariamente, no necesariamente hay tampoco. que regular mejor. Depende, perdón. Sí. Regular mejor, sí. O sea, mira, pero resulta que son los burócratas los que ponen las A ver, regulaciones. pero la A paradoja ver, le de tu toca. planteamiento es, si eliminamos la recaudación de impuestos, pues ya no Ya va a nadie haber va a evasión hacer- fiscal. Por definición, pero Pues eso es sí. imposible. Eso es imposible, Es un ¿verdad? absurdo. Pero hagamos entonces fácil la recaudación de impuestos. En México pagar impuestos es un dolor de muelas Sí, comparado a yo otros creo que- lados. Yo creo A que el ver, gran problema, efectivamente yo siempre he creído, y lo dicen todos los especialistas, que la corrupción siempre es la solución a un problema. O sea, en realidad la corrupción no nace de que la gente es mala de Malolandia y un día decide que va a hacer cosas corruptas. Es la solución a un problema, es una simplificación de algo que de alguna manera es complejo Un atajo. y, es un atajo. bueno, pero por Dice- ejemplo, la corrupción de Lozoya no es eso. No. Pues sí, es un atajo volverse más rico de manera más rápida. No, bueno. Porque, pues sí. No, te bueno. quieres volver rapidísimo, rico Sí. rapidísimo. Pero creo que ahí es un tema de análisis de procesos. O Sí. sea, creo que sí, efectivamente, hay procesos y hay lugares. Y si lo regresamos como a la lectura del análisis del documento creo que ahí lo que está muy claro y que lo sabemos muchísimo y que lo podemos aterrizar como en la actualidad es hay un montón de lugares donde hay muchísima corrupción en los que nadie ha metido la mano. El registro público de la propiedad. El registro público de la propiedad es la joya de la corona de la corrupción en casi todas las entidades federativas. El Instituto Y los Mexicano manejan de los Protección- estados, hay que decirlo, lo manejan los Sí, estados. sí. Y es la joya de la corona de la corrupción. Y ahí son corrupciones no chiquitas, son de muchos millones de pesos para poder hacer un trámite. Y esas son cosas en las que sí podemos ver que está la política del dicho y lo que está en los hechos. ¿Cómo han avanzado en estos momentos la limpieza del registro público de la propiedad? En ningún caso. Todos los casos de expropiaciones, licitaciones, entonces que creo que también en esos casos en los que se llevan a materia, si uno se va a Quintana Roo para ver cómo se adjudican las tierras y cómo no sé qué, Increíble. es brutal la cantidad de corrupción que hay ahí. O sea, creo que en esas cosas también es una cosa de procesos, pero sobre todo a mí me parece que aquí de impunidad. De intereses. O sea, y de impunidad. O sea, estas denuncias de corrupción como las del New York Times, en México hay todos los días en todos los periódicos. En todos los periódicos uno se va a un periódico local y puede encontrar cómo está la documentación de que el Partido Verde Ecologista de México hizo una adjudicación a unos no sé qué, sí, se hizo sí. de unos terrenos y no pasa absolutamente nada. Entonces, si vamos a ver por qué estamos como estamos y cuáles son nuestros grandes problemas, yo sí diría que es una de las cosas que creo que falta para conectar en este estudio es impunidad. ¿Cuántas de estas cosas que están denunciadas llegan a puerto? Y lo vimos la semana Bueno, pasada ya con sabemos que Lozoya. la madre de todos estos problemas es la impunidad, ¿no? Mientras siga habiendo impunidad, pues habrá incentivos para seguir, que siga habiendo corrupción. Pues más que la desregulación, yo diría, pues estaría bueno que aunque hubiera pocas reglas, muchas reglas, poquitas reglas, te metieras al tambo a la gente que no las cumple. No, bueno, por supuesto, pocas reglas, pero reglas que tengan sentido. O sea, yo de verdad, y a ustedes les ha tocado, hay que a veces hacer unos trámites en México que dices, oye viejo, esto es ridículo. No, y hay cosas O sea, que están diseñadas no. para no resolverse. Exactamente. A ver, ahora, el tema acá es
regreso al asunto, Carlos. Muchos votaron a López Obrador porque estaban hartos de la corrupción y tenían toda la razón. Yo ahí sí, después del sexenio de Peña, pues sí. Y muchos dicen, bueno, pero ahora hay menos corrupción que lo que había en el sexenio de Peña. El mismo presidente lo dice. Pues de acuerdo a estos datos, no. Pero de acuerdo a Transparencia Internacional, sí. Bueno, perdón, Carlos. Por eso, pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda al presidente y de que sí ha cambiado y sí ha mejorado. Pero tampoco es que haya mejorado, que digas, híjole, qué barbaridad. Yo creo que sí se ve la diferencia en términos de corrupción en México. Yo creo que aquí depende qué es lo que estés viendo. Para mí hay un indicador muy preocupante con este gobierno, que es la diferencia entre licitaciones y adjudicaciones directas. Eso, claro. Con este gobierno ha habido muchísimas adjudicaciones. Hemos llegado a la cifra récord. Y la adjudicación Explica directa... qué es la adjudicación directa. Claro, o sea, cuando tú eres el gobierno y necesitas contratar servicios para construir un hospital o para un software 500, para algo. Exacto. 500 autobuses o lo que sea. Tú no lo vas a hacer. Entonces necesitas comprar las computadoras, contratar a la constructora, etcétera. Hay dos maneras de hacerlo. Tú puedes sacar una licitación y decir, necesito hacer esto, los interesados preséntenme sus propuestas, sus proyectos, un concurso, ¿no? Y la otra es, directamente voy con uno y le digo, tú lo vas a hacer, ¿no? Bueno, este gobierno ha recurrido más que cualquier otro al tú lo vas a hacer, a la adjudicación directa. Aunque es algo legal en muchos casos, lo cierto es que es un mecanismo que se presta a la corrupción. ¿Por qué escoges a uno y no a otro? ¿Por qué no? Las licitaciones además tienen la virtud de que al haber competencia obligan a que haya más transparencia, porque los propios actores que están compitiendo pues quieren saber por qué no se lo diste a ellos, qué precio ofreció el otro. Pero otra vez, bajo etcétera. el mismo argumento que decíamos, Paula, la adjudicación es legal, por lo tanto, pues ve tú a saber si hubo corrupción o no. ¿Quién sabe? Y además... ¿O no? A ver, ¿por qué se ríen? Yo sé por qué se ríen, ¿no? Tampoco estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, entonces cambiemos la ley y que se limiten, que se topen, se restrinjan las adjudicaciones directas, ¿no? Sí, y bueno, a mí, así, hablando de qué ha cambiado y qué no ha cambiado, de manera preocupante, a mí me parece el tema de transparencia. O sea, a mí la cantidad de cosas que antes eran públicas y estaban más o menos a la vista de todos y más o menos uno podía conocer a dónde se iba el dinero y qué se hacía, ahorita es impresionante, lo documentan muchísimos periodistas, la cantidad de información que no existe, o sea, que además no se está cumpliendo desde antes el proceso, que es no hay documentación, o sea, ni siquiera voy a presumir, la esconden, no existe. O sea, ellos mismos te dicen no existe. Pero en World Justice mejoramos en gobierno abierto. Pues sí. Pero es que transparencia y gobierno abierto no son lo mismo. Pero, o sea, a mí me parece, sí, de temas de combate a la corrupción, me parece que una de las grandes, virtudes que tuvieron los sexenios anteriores es que nosotros nos pudimos enterar de la estafa maestra, de las estafas de Javier Duarte, de no sé qué, no a partir de filtraciones del Pandora Papers, o sea, a partir de solicitudes de información bien analizadas. Sí. Y hoy estamos perdiendo esa oportunidad porque muchísima información que antes no estaba clasificada, ahorita está clasificada. Muchísima información conforme se han ido pasando funciones al ejército, también se han ido pasando estas funciones de civiles, se han ido clasificando. Por motivos de seguridad. Por motivos de seguridad nacional. Esa es una de las cosas que me parece más evidente de cómo hemos, dónde hay problemas ahorita. Y perdón. La segunda es, pues, la diferencia entre a mis amigos la justicia y la gracia y a mis amigos la justicia secas, ¿no? O sea, creo que lo que hace Gertz Manero en el ejercicio de sus atribuciones, lo que hace María Elena Pérez Bullá, las cosas que están documentadas que hace y dice Rocío Nale, y que no haya ningún tipo de castigo. Esa también es una parte en la que decimos, si la corrupción, como dice el presidente, se barre de arriba para abajo, creo que hay un escaloncito que nos estamos saltando. Ese es un tema, Gibran, tengo que decirlo. Yo creo que el presidente López Obrador iba a ser implacable en todos los casos de presunta corrupción que hubiera en su gabinete, en su sexenio, en su gobierno, y no. No hemos visto una actuación por parte de la Fiscalía ni de la especializada contra la corrupción en esos casos. Yo estoy de acuerdo. Creo
que más allá de los mecanismos institucionales generales, la corrupción la tendríamos que analizar en un marco de economía política, donde se deciden las cosas que implican más lana. Tú has mencionado uno que son las compras, que creo que se pueden evaluar cómo las ha realizado Raquel Buenrostro centralizadamente desde la Oficialía Mayor. Y creo que en general ha sido un buen saldo, aún con esto de las adjudicaciones directas. La licitación no es garantía de nada. ¿Se acuerdan del caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que documentó la licitación de medidores para CFE cuando Enrique Ochoa era el director? Sí, esa práctica es muy común. Sí, también los concursos pueden estar amañados. Empresas, es más difícil. Tienes tres empresas, te arreglan el concurso para que entren tus tres empresas. Sí, hay colusión, en fin. Sí, claro. Y creo que eso es lo que le ha fallado al gobierno de la República. Las compras importan, pero por ejemplo, en materia de salud, importan por un lado las compras, por otro lado importa la propiedad intelectual, y por otro lado, la regulación, COFEPRIS. Y como el presidente se centró en las compras, todo lo demás siguió igual y las farmacéuticas han ido ganándole terreno. Importa por eso la Subsecretaría de Minas y los mecanismos para que se extiendan las concesiones, aunque no se den concesiones nuevas. Y esos espacios siguieron abiertos a funcionarios que han realizado algunos negocios o que han invitado a algunos empresarios a darle la vuelta a la decisión presidencial de no dar nuevas concesiones. Hay que ver también, por ejemplo, las aduanas, que es otro punto ese sí es enorme y que es tan difícil, por eso es tan importante por eso ahí la lucha viva que el libre está dando, comercio, mano, ya que no haya aduanas. Horacio Duarte. Y la Comisión Reguladora de Energía, el fraude de los autoabastos, que está documentado en las mismas facturas que Iberdrola entrega a FEMSA o a quien le vende. Ahí hay de dos, o se comete fraude fiscal o fraude a la ley. Todos esos puntos donde se mueve el dinero grande es lo que deberíamos de analizar porque es lo que patrocina toda la otra corrupción. Porque el funcionario que está ahí, que quiere hacer una campaña electoral, pide maletas y entonces va, llega a un cargo y entonces tenemos corrupción en obra pública. Y así, y se vuelve un sistema complejísimo de complicidades. Bueno, hay nudos en México por todas partes. Ya nos tenemos que ir, pero les quiero hacer una pregunta rápida a cada uno de ustedes, porque el tema de la corrupción es un tema de percepción, de si hay corrupción o no hay corrupción. ¿Qué dirían ustedes? ¿Que en este gobierno hay menos o más corrupción o igual que en el pasado? Yo creo que en este gobierno ha cambiado la percepción en muy buena medida como efecto de un muy poderoso discurso anticorrupción, pero no necesariamente de una política anticorrupción efectiva. Hay igual de corrupción, tú dirías. Sospechas. Digo, todos no lo sabemos, pero mira, es el problema de medir estas cosas. Ante la falta de transparencia, lo que dirías, no sabemos si hay más o menos. Yo veo estos datos que los pone sobre los pone sobre la picota Gibran y digo, pues de acuerdo a esta evidencia empírica está peor. Yo creo que debe estar peor, pero la percepción está, digamos, afectada por el poder del discurso. Sí. No necesariamente de la política anticorrupción. ¿Mejor, peor o igual que en el pasado? Yo creo que si la percepción es igual, no quiero ver de qué nos vamos a enterar cuando de verdad lleguemos a tener la información real. O sea, está igual, digamos. Pues sí, creo que es como el peso, como de otra manera. Pues hay otro tipo de corrupción, pero más o menos estamos igual. ¿Mejor, peor o igual? Estamos mejor. Está, repito, el índice de percepción. Sí. Es otra evidencia empírica. De Transparencia Internacional. Y el presidente de la República no es corrupto. Eso ya es una diferencia con el sexenio pasado, para empezar. Sí. Bueno, yo también creo que en el pasado hubo otros presidentes que fueron honestos, ¿no? Sí, pero vamos a medir con el anterior. No, con el anterior. Bueno, pues es que sí, ese benchmark está muy difícil. Pero bueno. Gracias, Gibran. Gracias, Paula. Gracias, Carlos. Qué gustazo tenerlos aquí. Gracias. Nos vemos la semana que entra.
Hacemos una breve pausa. Voy a hablar con Ricardo Bucio con este intento que está haciendo el gobierno de quitar o de bajar más bien las donaciones, lo cual tendría un impacto muy importante para las organizaciones de la sociedad civil en México. Regresamos.